las 3. Buenas noches. Hoy es un día excepcional porque normalmente Diana está con nosotros solo los martes, pero como todos ustedes saben, este fin de semana fue sumamente movido y ha generado un tsunami de acontecimientos con la Operación Calamar. Que nos tomó prácticamente de sorpresa porque aunque era algo que se estaba esperando hace mucho tiempo y que decía eso viene, incluso mucha gente desesperándose, ya no creemos en esto, esa gente ya ha hecho un pacto y ahí está. Lo que pasa es que han incluido gente que no se contaban en esa operación. Vámonos con la Diana para empezar con los comentarios inmediatamente. Adelante. Bueno, yo voy a arrancar, compañeras, mencionando básicamente lo más importante y luego vamos a entrar a analizar y a ver las reacciones y ustedes a comentar todo lo que sea necesario, pero el entramado, la Operación Calamar pone al descubierto el entramado de corrupción más grande denunciado en el país hasta la fecha, donde se estima que al menos 19.700 millones de pesos o 360 millones de dólares fueron estafados al Estado Dominicano, cuya cabeza era el exministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, quien supuestamente actuó por órdenes del expresidente Danilo Medina, que no se encuentra en el país desde el martes de la semana pasada, está en los Estados Unidos por viaje de motivos de salud. Esto fue con el propósito de financiar supuestamente también las campañas políticas, las primarias internas del PLD en 2019 y la campaña presidencial de Gonzalo Castillo. Por eso Gonzalo Castillo es agregado en este entramado también porque era el motivo de toda esa estafa que se hizo al Estado. Según el documento de allanamiento, ya vamos a ir viendo poco a poco, hubo entregas según lo que le dijo el Ministerio Público a la jueza para pedir las órdenes de allanamiento y las detenciones de los imputados. Hubo entregas de miles de millones de pesos en maletas y en fundas. Vamos a ir viendo, pero los acusados son Diana, cerca de 20. Antes de que desglosemos un poco, vamos a terminar de enumerar lo más importante, que es que los arrestados, ustedes lo saben, son 3 exministros, quizás los más importantes del pasado gobierno: Donald Guerrero, exministro de Hacienda; José Ramón Peralta, exministro administrativo de la presidencia; y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y candidato a la presidencia. Pero también está el excontralor general de la República, Daniel Omar Camaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, CEA; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, porque tiene 3 niveles. Esta operación, aparentemente, todo este entramado tenía 3 niveles, 3 fuentes para recolectar dinero que se fueron en sobornos y en otras cosas. La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de imputados es de coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, prevaricación, desfalco, soborno o cohecho, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas. Bueno, así es. Bueno, sí, fueron 40 allanamientos que se realizaron en la madrugada del sábado, en la noche del sábado, cerca de las 11 de la noche, arrancaron los allanamientos el sábado, y por eso, para empezar por lo más actual, el Ministerio Público tiene hasta esta noche, poco antes de la medianoche de hoy, para depositar ya la acusación. Todo esto que vamos a comentar ahora está basado en el documento de allanamiento, porque aún la acusación no ha sido depositada, o por lo menos todavía no se conoce públicamente. Exactamente, será la solicitud de medida de coerción. Exacto, será la solicitud de medida de coerción, Diana. Y en ese mismo orden hay que decir que hubo muchos debates en la misma noche, no fue de madrugada, tú bien lo dijiste, un poco antes de la medianoche, de qué se buscaba haciendo allanamientos a esta hora de la noche. Y hay que entender también al Ministerio Público
en el desplazamiento que hacen en muchos lugares de manera simultánea por un horario que les favorece por el tema de la circulación, del tráfico, y de protección. de la protección, de la cantidad de personas. No se ha visto un solo video de ninguna de estas personas esposadas ni desconsideradas ante la opinión pública por parte de una filtración que haya habido del Ministerio Público. El único video que salió, salvo uno que es el video de que Pichirilo, grabó la señora, que grabó aparentemente su hija diciendo que estaban en su casa, pero no se vio tampoco un atentado contra la persona. No, en ese video se ve la policía fuera del edificio, ni siquiera están dentro del apartamento. Esto es bueno decirlo. Esto es bueno decirlo porque cuando se habla del debido proceso, la integridad y las formas en que se ejecutan cada una de estas órdenes, importa también mucho desde el punto de vista de la dignidad. Claro. Recuerdo recientemente el caso de Odebrecht, donde veíamos a los supuestos involucrados siendo esposados con múltiple seguridad y videos que se desplazaron en los medios. No hemos visto a nadie en esa situación porque aparentemente también los 3 ministros, que son los principales acusados, o los más conocidos, fueron interrogados y fueron dejados después de interrogatorio. Exactamente. Pero era la primera vez que se interrogaba a Gonzalo. Obviamente, cualquiera que sea detenido va a ser un trago amargo el momento en que lo detengan. Ese siempre es un trago amargo. Nadie quiere que se lo lleven preso y que vayan a su casa y que sus hijos vivan ese momento. Pero entonces no hágalo mal hecho. No hágalo. Bueno, exactamente. Pero bueno, vamos entonces con lo más actual, ¿verdad? Que sí, lo que ha ocurrido en el día de hoy. En el día de hoy el PLD ha fijado posición sobre los apresamientos de importantes dirigentes de ese partido, varios miembros de su comité político, y dicen ellos que esto le cae muy bien en el momentum al PRM y al presidente Luis Abinader, que el Ministerio Público está actuando como un brazo de campaña del presidente Luis Abinader. Dicen que no tienen miedo, que van para las calles. A ver si tenemos un poquito de audio ahí para escucharlo. Sí. No tenemos. Justicia que ser la que responda. Denunciaron que fue un atropello la forma en que fueron detenidos, pero acabamos ya de comentar esa parte. Y entonces una gran cantidad de personas se presentó en la mañana de hoy al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde están detenidos los imputados, y allí se provocó un tremendo desorden que terminó con cristales rotos de la entrada principal del Palacio de Justicia, la policía que tuvo que tirar bombas lacrimógenas para disipar a la cantidad de personas que se apostó allí gritando "no tenemos miedo". En ese momento, fue un momento muy crítico y yo pensé que podía salir alguien herido. De hecho, una diputada, la que están jalando ahí con el traje amarillo, tuvo una pequeña herida. Mírenla ahí, la señora, ¿ven? La señora, ella, esta es, ¿cómo se llama esa diputada que estás en el Congreso? Ella salió herida y otra persona más. Pero pudo haber sido peor, ¿eh? Ahora, hay que decir algo. Esto fue una turba. Y si hubiesen entrado ahí dentro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en ese momento se estaban celebrando varias audiencias, varias personas adentro, que podía haberse desatado algo peor. Ahora, ese Rudy Méndez, esa diputada. Rudy Méndez, esa diputada. Miren, con el traje amarillo. Con los palos de la pancarta y de las banderas. Con esos palos, con los vidrios. Aquí, en esto que vimos que es inconcebible porque es atentando contra otro poder del Estado, independientemente del cargo que puedan ostentar, yo creo que también se reunieron a personas para que fueran a hacer ese tipo de escenas. Es el mismo eslogan que tenían en la reunión en la mañana. Del Comité Central. Ellos convocaron un grupo de personas y los llevaron ahí con ese y ellos mismos dijeron para provocar ese tipo de situación. Incluso vimos al ex vicepresidente de la República, hay otro video. Eso sí que es bueno. Jaime David Fernández Mirabal, que inmediatamente se percató de que uno de los presentes andaba con un peñón para ser lanzado a uno de los vidrios. Vamos a escucharlo. Digo, esto no lo hace. Muy responsable, muy responsable Jaime David. No. No. Amigo, no hacen eso, coñazo. Agárralo ahí.
corto. Y a mí me quiso puyar con un cuchillo. Mira, tenga cuidado, amigo. Solo que viene a hacer desorden, coño. Anoche el que estaba ahí era yo hasta las 12 de la noche. Ninguno de ustedes estuvieron aquí, coño. Pero cobarde, todo, coño. Muy responsable Jaime David Fernández Mirabal y puso en riesgo también su integridad física porque le pudo haber dado cualquier cosa en esa situación tan difícil. Pero a propósito de eso último que dijo anoche, quienes estábamos ahí a las 12 de la noche éramos nosotros, no ustedes, cobarde. Bueno, a propósito de eso, hoy Gonzalo Castillo Terrero, eso lo vimos anoche, por ejemplo, habían velas prendidas por Gonzalo Castillo. La gente dice, métanme a mí preso, cójanme a mí, simpatizantes de Gonzalo Castillo que fueron enviados o que fueron espontáneamente y se reunieron ahí. Gonzalo dice hoy en unos tweets, que los voy a leer en este momento, los acaba de publicar hace poco, a mis compañeros de partido y ciudadanos solidarios que se manifestaron hoy ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, quiero agradecerles que ante un momento difícil estén conmigo hoy, como siempre he estado con ustedes. Su apoyo me sirve de aliento y me da fuerzas. Me hace comprender que mi lucha no ha sido en vano, que ha servido para mejorar la vida de otros y que ellos lo recuerdan. Pero quiero pedirles una cosa más, quiero pedirles calma. Estoy injustamente sometido a un proceso que me aleja de mi familia y me aleja de ustedes, mi gente. Pero soy un hombre de fe, fe en Dios, fe en mi pueblo, fe en la justicia. Libraré esta batalla con la tranquilidad que me otorga esa fe. Nuestro ánimo debe reflejar la certeza serena de nuestra razón. Pido que hoy y siempre se respeten los recintos de la justicia, que no tengan excusas para acusarnos de quebrar la paz, tesoro común de los dominicanos. Y termina diciendo, yo me defiendo y me defenderé. Tengo la razón, confío en la justicia y tengo la verdad. Y con ustedes, mi familia y Dios, veré libre y reivindicado un nuevo amanecer. Gracias por su solidaridad. Estoy con ustedes siempre. A propósito de eso, me enteré de que hubo un careo entre Mimilo Jiménez, porque no hemos leído nada del acto de allanamiento, que es lo que deberíamos desglosar en este momento, para que la gente tenga una idea, con Diana empezando, pero que hubo un careo porque en ese acto de allanamiento Mimilo Jiménez, que ha dado, ustedes conocen ese empresario, Ramón Emilio Jiménez, que ha sido interrogado y está colaborando con el Ministerio Público en este caso y ha dado muchos datos y supuestamente también ha devuelto una gran cantidad de dinero. Lo pusieron en un careo porque él dijo que le entregó 3.900.000 y pico, casi 4.000 millones en efectivo, en fundas y en maletas, que del Banco de Reservas llegaba en un camión de estos de trasladar valores a el parqueo de la oficina de Mimilo Jiménez a las 6 de la tarde con la cantidad de dinero que le fue entregada en efectivo. Y que en el acto de allanamiento hablan de que él recibió cerca de 7.000 millones o un poco más para la campaña. El mismo Danilo Medina dijo en un momento determinado, después de haber perdido, que esta fue la campaña que más caro le costó a la República Dominicana en toda su historia, la de Gonzalo Castillo. Yo creo que todos lo vimos. Eso estaba a la vista de todo el mundo, el derroche que significó esa campaña electoral. Pero en lo que sale... No, claro, pero en lo que sale en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público contra los imputados, vamos a comentar entonces lo que está contenido, algunos de los puntos, porque obviamente es un documento de 24 páginas, algunos de los puntos más reseñables de la orden de allanamiento. Y vamos a referirnos al momento en que habla de esa reunión encabezada por el expresidente Danilo Medina. El párrafo 1, vamos a ponerlo ahí en pantalla. Dice, en el año 2019, antes de las elecciones primarias del PLD, el entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional en la que había varios miembros de alto nivel de su equipo, entre ellos los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros altos funcionarios. En esta reunión, el expresidente Danilo Medina instruyó a sus funcionarios más cercanos, titulares de ministerios y direcciones generales que estaban presentes, a buscar dinero para las campañas políticas del 2019, internas del PLD y la del 2020, a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita. A partir de esa reunión, otro de los aspectos que destacan en esta solicitud de allanamiento y de orden de allanamiento es que los investigados Donald Guerrero y José Ramón Peralta
Después de esa reunión solicitaron decenas de millones de pesos a Bolívar Ventura, quien les dijo que no era posible mover toda esa cantidad en efectivo por la ley de lavado de activos, y es ahí que se dispone a hacer todos los contactos con el administrador de entonces del Banco de Reservas, Simón Lizardo, que también está en el expediente, quien a su vez delega en su contralor al investigado Andrés Guerrero, lo que sería el inicio de la operación de lavado más grande cometidas en el menor tiempo hasta hoy en detrimento del patrimonio del Estado. Esto fue en Oizoe. Ahí ustedes saben, Bolívar no es la primera vez que figura en expediente y que ha colaborado en estas últimas operaciones con el Ministerio Público, o sea que esto no se lo ha inventado el Ministerio, no es lo que le dijeron al Ministerio, son las personas involucradas que están hablando. No, y además, que no solo él, porque no, Faride, perdón, que no solamente colabora él, colabora también Francisco Pagán. No, yo les voy a leer, ustedes quieren colaborar. Que ya había colaborado en la operación. Y hay otro tema importante. Pero que está en los dos casos. Otro tema importante, Bolívar Ventura era un contratista del Estado con más de 5 compañías. Por eso está involucrado en varios procesos, porque lo que hacían era que cuando le debían dinero lo sugestionaban aparentemente para que él diera recursos. ¿Y cómo el Ministerio Público evidencia eso? Pues porque también está el ex Contralor General de la República involucrado, porque esos libramientos de pago salen de la Contraloría General de la República y se hacían cubicaciones falsas. El Banco de Reservas y el Banco de Reservas pagaba. Caja chica. Correctamente. Y señores, ahora hay gente que baila y todo en este porque país. él decía, yo no tengo dinero suficiente para pagar el dinero que ustedes necesitan. No te preocupes. De Oizoe no pudieron sacar suficiente dinero de las obras, de las cubicaciones infladas que se hicieron, y entonces van al paso número 2. Ahí es que vienen las expropiaciones de terreno, lo de buscar la deuda del Estado, que es una deudas desde los años 60, familias a las que se le habían expropiado para terrenos por parte del Estado, para un aeropuerto, para una avenida, para esto, para aquello, e incluso gente que también se asociaron, empresarios con este grupo, para sustituir y crear documentos, falsificar documentos de que eran dueños de terrenos, como por ejemplo algunos del Malecón, cobrar $500,000 de pesos. Y aquí es que viene el modus operandi de esto consistía en que bajo las instrucciones y acciones precisas y directas del ministro de Hacienda, siempre mencionado, incluso el mismo Mimilo Jiménez, que no está preso, que es un empresario que está colaborando, está mencionado en los 3 pasos, en los 3 sistemas. Para ese entonces, el investigado Donald Guerrero, realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de distraer del erario miles de millones de pesos. Como parte de esas maniobras, se proyectaron pagos bajo el concepto de pago de deuda administrativa por la cantidad aproximada de 31,000 millones de pesos, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales hemos identificado que lograron sustraer aproximadamente 12,000 millones por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deuda administrativa. Otra característica de las maniobras fraudulentas realizadas por el entramado son los múltiples contratos de cesiones de crédito, que eso es más complejo, por más de 10,500 millones de pesos facilitados a personas de entera confianza de la estructura, pero que no hay forma de justificar en qué se fundamentan esas cesiones de crédito, ya que las personas físicas o morales que son beneficiarias de las mismas no realizaban pagos ni acciones que justifiquen ni una parte ínfima de los montos cedidos. En ocasiones, las empresas utilizadas eran sociedades comerciales de carpeta que fueron disueltas luego de cumplir con su objetivo de ser el vehículo societario utilizado para distraer sumas millonarias del patrimonio público. ¿Y la tercera modalidad? No, ahí mismo con donde María Cela habla. Este caso, señores, se da a conocer todo este entramado por una investigación que hace el Ministerio Público desde hace 2 años y medio del Ministerio de Hacienda, que comienza con la expropiación de los terrenos que se estaban haciendo, que se había hecho el Estado Dominicano hace muchos años, que no se habían sido pagados. Y la ley es clara, si el Estado no paga una expropiación, no puede ser titular de los derechos de propiedad. Entonces ellos negociaban con eso. Pero se hizo rapidísimo y en tiempos... en menos de 9 meses. Por eso fue más... de enero a julio del 2020. Pero aquí ahí fue que el Ministerio Público vio la alerta con los libramientos de Contraloría
qué era lo que estaba pasando. Y se lo dice una persona que está trabajando. Y ahí es donde está además el mayor grueso de los 19 mil millones que señala el Ministerio Público, es en ese esquema que está. Pero hay un tercer esquema también que ellos señalan, que es a través de la unidad de casinos y juegos de azar del Ministerio de Hacienda. Eso era lo que iba a decir, por eso lo aclaro. Como se comienza con eso, ahí mismo se dan cuenta de que a través de entonces de la Dirección de Casino y Juegos de Azar había otra ramificación. Otra forma. Y según esta solicitud de allanamiento, dice que el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, utilizó otra estructura compuesta por Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña, José Pablo Ortiz Giraldo, la cual a través del Ministerio, empresarios y amigos de él de infancia. Y amigos de él. A través del Ministerio de Hacienda realizaban procesos ilegales con la Dirección de Casino y Juegos de Azar durante el periodo 2016-2020. En esta investigación, según el Ministerio Público, Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Ureña, José Ortiz, tenían una estructura que servía a los intereses del ministro. La Dirección de Casino y Juegos de Azar es la dependencia del ministerio encargada de regularizar y fiscalizar las bancas deportivas, loterías y uso de tragamonedas. Durante esta gestión se tenía como director de bancas y de esta Dirección de Casino a Oscar Chalas Guerrero, el cual fue sustituido por Julián Omar Fernando Figueroa, quienes formaban parte del denominado proyecto de las bancas. Ambos recibieron las instrucciones para trabajar para la estructura. ¿En qué consistía? En el cobro ilícito a las bancas deportivas de loterías y colmadones, quienes debían pagar una mensualidad. De lo contrario, serían cerrados por Hacienda. Los tragamonedas en los colmadones. Claro, que están prohibidos. Con un equipo que actuaba bajo la dirección nada más y nada menos que en la parte operativa de los mismos amigos del ministro. Cobraban a los colmadones, a las bancas. José Arturo Ureña, Fernando Crisóstomo, y José Arturo Ureña introduce a la estructura de corrupción otro amigo, Frixo Mesina Arbelo, el cual se encontraba también en cobro ilegal de la banca deportiva, loterías y el uso de la tragamoneda dentro de la Dirección de Casino y Juegos de Azar. Esto es largo, señores, pero ya ustedes ven que fueron 3 modalidades, pero lo más importante, señores, es que toda esta información es producto de una investigación larga, muy minuciosa, que sí incluye a Gonzalo Castillo como parte importante, porque el origen, la génesis, está en esa reunión donde el presidente de la República en ese momento les da la orden de buscar dinero donde sea, porque como él mismo dijo, la gente no quería hacer nada si no les pagaban. Los mismos PLDistas. Para decir específicamente la parte de Gonzalo Castillo que está contenida en el acta de allanamiento, dice: la indicada partida proveniente de los procesos fraudulentos y expropiaciones destinada al financiamiento ilícito de campañas del investigado Gonzalo Castillo y para operaciones de lavado de activos provenientes de actos de corrupción a través de la cual se efectuaba el lavado de capitales se le conocía con el codinome parte oficial y representaba el 30% de los ingresos de los procesos de expropiación que se realizaron de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda, recibiendo el investigado Gonzalo Castillo la cantidad aproximada de 3.957 millones de pesos. El Ministerio Público tiene evidencia de que el investigado Gonzalo Castillo recibió esta cantidad en efectivo, en la mayoría de los casos de manera personal, de manos de Mimilo Jiménez. Asimismo, era frecuente que Gonzalo Castillo llamara y pidiera más y más recursos a sabiendas de la procedencia ilícita de esos fondos distraídos del Estado. Así dice el Ministerio Público. Pero también el Ministerio Público dice en otro momento, en otra página, que en coalición con José Ramón Peralta, con el fin de enriquecerse y favorecer la campaña política del investigado Gonzalo Castillo, quien recibió un aproximado de 6.457 millones de pesos en total. Los 4.000 fueron los que dice Mimilo Jiménez que le entregó personalmente. Y si él dice ese monto, ya tú te puedes imaginar. Exacto. Entonces, lo importante que yo iba a decir es que, miren, aquí hay testimonio interrogatorio realizado por Ramón Emilio Jiménez Col y Mimilo, con el que probamos cómo operaba la estructura en sus 3 niveles. Testimonio interrogatorio de José Arturo Ureña, con el que probamos cómo operaba la estructura de corrupción. Testimonio interrogatorio de Bolívar Antonio Ventura, con el que probamos que la estructura de corrupción era liderada por los investigados José Ramón Peralta y Donald Guerrero, los cuales utilizaron las empresas de Bolívar Antonio Ventura para distraer cientos de millones de pesos del patrimonio público a los fines de financiar la campaña política del investigado Gonzalo Castillo. Testimonio interrogatorio de Francisco Pagán, con el que probamos
comprobamos cómo se orquestó toda esta estructura de corrupción y cómo fue operativizada la misma. Así también demostramos el mecanismo utilizado para entregar parte del dinero, el testimonio de Frixo Messina Arbelo, aquí dice Medina, con el que probamos cómo funcionaba la estructura que operaba desde el Ministerio de Hacienda para recibir pagos ilegales de los propietarios de bancas deportivas, de lotería y colmadones que tenían máquinas tragamonedas. Y por ahí se van con todas las personas que han colaborado y todas las motivaciones y todo lo que cada uno tuvo que ver en este entramado, cuál fue su función, cuánto recaudó, los cheques, etcétera. Esto no pueden utilizar un argumento como yo escuché por ahí de que un informe apócrifo o un informe que no estaba terminado porque no se pudo terminar esa famosa auditoría que todos sabíamos que se estaba haciendo, contra la que Ángel Locuar luchó, incluso tratando de poner en peligro los bienes patrimoniales de los miembros de la Contraloría, de la unidad de ¿cómo se llama esa unidad? De la Contraloría. Del análisis financiero y de de esa misma unidad. Entonces, lo último. Ustedes saben que en Puerto Rico Donald Guerrero tiene un proceso abierto por una demanda que le puso Eduardo Pellerano por un dealer. Correcto. Entonces, tenemos ahí ese artículo de una periodista de investigación, Susana Rodríguez, que en el día de ayer publica este artículo y en el día de hoy empiecen a subirlo. Ella dice en ese mismo artículo, menciona los dealers que él tiene, pero en el día de hoy sale algo más importante, que ella dice que se utilizaban para lavar dinero, que ella tiene mucho tiempo denunciando esto desde el año 21. De hecho, la demanda que le puso Eduardo Pellerano fue por $21 millones, etcétera, y que ella tiene mucho tiempo denunciando que en Puerto Rico los dominicanos estaban lavando dinero que sacaban de la corrupción. Y hoy, señores, acaba de decir el gobernador de Puerto Rico lo siguiente: tras el arresto del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, como parte de imputado de cometer actos de corrupción contra el Estado, caso desmantelado por el Ministerio Público en la Operación Calamar, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que ese país está en la disposición de cooperar con las autoridades dominicanas. Sí. El gobierno de Puerto Rico va a cooperar con las autoridades del gobierno dominicano en todo lo que respecte a cualquier vínculo con Puerto Rico. Pierluisi expresó lo anterior porque Guerrero es el principal accionista de los concesionarios Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Dodge Chrysler Jeep y Autogermana BMW en Puerto Rico. Uno no termina de sorprenderse, sobre todo con personas que provienen dentro de una sociedad con tantas desigualdades, de ciertos privilegios, que llegan a la función pública a hacer a cometer este tipo de acciones que de verdad desbordan cualquier imaginación que pudiéramos tener, porque las ramificaciones de este caso, un solo caso, señores, dividido en 3 que se ha encontrado en el Ministerio de Hacienda. Hay que ver lo que pasaba en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, cada uno por su lado. Esto es uno que involucra al ex gobierno completo, junto con la camarilla de personas que rodeaban al presidente Danilo Medina, que parece ser que está totalmente rodeado por todas las imprecisiones que cometieron sus mejores ayudantes o sus más fieles seguidores. Y la gran pregunta, si está mencionado en varias de las operaciones, porque ustedes recuerdan que no es la primera vez que está mencionado el expresidente. Le ha picado todo demasiado cerca. Ya, está demasiado. Está mencionado de que él sabía, de que él conocía, de que en este caso él dio la orden. Procurador, jefe de seguridad, Sestur, hermanos, ministro de Presidencia, ministro de Obra Pública, Contralor. Si nos quedamos, nos cogemos la hora entera. De Danilo Medina. Ya mañana sabremos lo que dice la solicitud de medida de coerción. Mañana Diana y yo comentaremos algo más y tenemos una mesa muy buena además. Gracias, Diana, por haber participado en esta Diana del día de hoy. Pobre nuestro país. Pobre país. Por algo sirvió, para algo sirvió la Marcha Verde. Para algo sirvió. Y estos son los frutos. Estos son los frutos. Ahí se marchó pacíficamente. Los que defienden la corrupción lo hacen rompiendo cristales. Vamos a disfrutar ahora de nuestro querido Anderson Humor y el resto de nuestro contenido.